Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.
levantes tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor. Gloria a Dios. Te saludamos en el bendito nombre de Jesucristo. Qué alegría nos da ver que estás con nosotros en esta hora para juntos en la familia Reconciliación adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedimos que allí donde tú estás, la realidad de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se haga tan viva, tan real, que tú puedas experimentar eso maravilloso que es estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro tema de hoy, los tres hay de haber, no hay de dolor, hay de la vida cristiana. Quédate con nosotros. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, tengo mi voz a ti, Señor, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Nos unimos a este mensaje de esta alabanza a Jehová, Dios de los ejércitos. Y de nuevo, nos alegra mucho tenerte con nosotros. Yo me siento muy contento que tengo mi prima
ahí conectada desde tempranito. Gracias por estar con nosotros también. Y nos gozamos con otros hermanos y otros amigos que también están juntos, reunidos en esta hora para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, a Yahweh, a Adonai, al Dios de Israel, al único Dios verdadero, ¿verdad? Y ese es el sentir que nos une en esta hora, ¿verdad? Estar ante la presencia del Señor. Y ahí estamos porque Él se goza cuando la familia se une y somos la familia Reconciliación para rendirle gloria, honra y alabanza solamente a Él. Y en esta hora queremos orar y queremos poner nuestras peticiones delante del Señor. Esas peticiones, mi amado hermano, mi amado amigo, que tú has llevado delante de Dios, que son para ti una carga, pero a la vez una seguridad de que Él ha dicho: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Hay promesa del Señor, promesa de parte de Dios a responder nuestra oración o la oración conforme a su voluntad. Vamos a orar. Yo te invito a levantar tu mano como símbolo de que estamos unidos en la familia Reconciliación. Y si estás compartiendo de manera diferida con nosotros, pues también hazlo. Vamos juntos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y te alabamos y te exaltamos a ti. Oh Dios, Jehová de los ejércitos, Padre del cielo, Dios altísimo, el único Dios, nuestro Dios. Señor, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza en esta hora, Señor, y perfecciónala delante de ti, porque solo deseamos una cosa: que tú seas exaltado sobre todas las cosas, porque tú eres el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Únenos en un mismo sentir, únenos a través de tu Espíritu Santo para exaltarte y darte gloria. Y mira, amado Padre, una vez más ponemos ante ti esas peticiones, Señor. Esas peticiones conforme a tu voluntad que están allí en lo más profundo de nuestros corazones. Y que sabemos, Señor, que tú respondes, porque tú siempre respondes a la oración. Señor, glorifica tu nombre. Y de la misma manera que en esta hora vamos ante ti una vez más para interceder y para clamar delante de ti, oh Dios. Permite que también vengamos para darte gracias y para decir: Dios ha obrado, Dios se ha glorificado, Dios es fiel. Señor, te bendecimos en Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gloria al Señor. Los tres hay de la vida cristiana. Nuestro tema para hoy en la meditación de la palabra de Dios. Pero vamos a leer el pasaje bíblico donde vamos a estar centrando nuestra atención como lectura devocional y con el sermón, la parte de la predicación de la palabra de Dios. Así que yo le invito, como siempre invito a mi familia Reconciliación, a que busque su Biblia, la comparta con los demás de la familia y lea de manera audible la palabra de Dios, la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 19. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tiene en su Biblia? Le doy un poquitito más de tiempo para que lo encuentre. Filipenses 2, del 12 al 19. Dice la Biblia: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El Cordero inmolado. La gloria, tú mereces honor, pues tu sangre preciosa mi pecado limpió y borró toda mancha, y así me redimió. Gloria al Santo Cordero, gloria al Hijo de Dios, Al Cordero inmolado, al Cordero inmolado. Estoy agradecida por tu muestra de amor. Mi lugar tú tomaste para mi redención, y hoy estás tú sentado a la diestra del Padre, preparando morada en la casa de Dios. Y un día llegaré a tu presencia y cara a cara, tu rostro contemplaré.
Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gloria porque solo tú eres Dios. Te exaltamos como Dios creador, como Dios sustentador, como Dios salvador, como el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que perdona, el Dios que toma nuestras vidas y la ha tomado y la ha transformado por la gracia y el poder tuyo, oh Espíritu Santo de Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias por el Cordero inmolado. Gracias porque por medio de él es que tenemos todo este precioso regalo, oh Dios, que tú nos has dado. Te bendecimos en esta hora y al abrir tu palabra para meditar en ella, rogamos que el Espíritu Santo nos dé iluminación y que tú la hagas eficaz en cada corazón, no solo para que la escuchemos, Señor, sino para que la podamos poner por obra para gloria de tu nombre. En ti esperamos, en ti confiamos, en Jesús. Amén y amén. Los tres hay de la vida cristiana. Ese es nuestro tema de hoy. Es nuestro tema de hoy aquí en la familia Reconciliación, ¿verdad? Y como ustedes han visto, estamos siguiendo el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y en los versículos anteriores a Filipenses 2, comenzando en el versículo 12, los versículos anteriores de Filipenses 2, el apóstol Pablo acaba de presentar allí a Jesucristo como nuestro gran ejemplo de una persona con una mente sumisa. Pero ¿cómo podemos tú y yo, mi amado hermano, ponerlo en práctica? ¿Cómo puede un hombre mortal esperar lograr lo que Cristo logró? Bueno, parece muy presuntuoso tan solo tratar de lograrlo. El problema no es realmente tan difícil. Y el apóstol Pablo no nos está pidiendo que alcancemos las estrellas. Más bien él está poniendo delante de ti y de mí el patrón divino para una mente sumisa y el poder de Dios para alcanzar lo que Dios ha mandado. Dice en el versículo 13 del capítulo 2, búscame tu Biblia, de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No por imitación, sino por encarnación. Cristo vive en mí. Dice Pablo en Gálatas 2:20, Dios pone en nosotros el querer y nos toca ocuparnos en el hacer. Cultivamos la mente sumisa respondiendo a las provisiones divinas que Dios pone a nuestra disposición. Y esto es lo que hemos llamado los tres hay de la vida cristiana que están allí. El primer hay hay un propósito que lograr. Hay un propósito que lograr. Allí en el versículo 12 de Filipenses 2 y en los versículos 14 al 16, y vamos a empezar con el 12, dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. No quiere decir que debemos trabajar para obtener nuestra propia salvación. Eso es imposible. La justificación es un regalo de Dios a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y confía en Jesucristo. Y realmente en este pasaje, en esta carta, vemos en el mismo versículo 1 del capítulo 1, que Pablo le llama a los cristianos en Filipo santos, es decir, personas que han confiado en Cristo y que han sido apartados por él y para él. El verbo ocupaos en vuestra salvación significa trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Esto habla de un aspecto dentro de la salvación. La salvación tiene un aspecto pasado, un presente y un futuro. En el pasado somos justificados, pero en el presente estamos siendo santificados o somos santificados. En los días del apóstol Pablo también se usaba esta palabra de ocupado para hablar de en una mina tratar de sacar toda la mayor cantidad de oro posible, o también se usaba el término ocupado cuando se trabajaba en el campo para tratar de obtener la mayor cosecha posible. El propósito que Dios quiere que realicemos es el de ser semejantes a Cristo. Dice Romanos 8:29, hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Hay problemas en la vida, sí los hay, pero Dios nos ayudará a resolverlos. Nuestra vida tiene una potencialidad grandiosa en Cristo y Dios quiere que tú y yo ayudemos a lograr esa potencialidad. Y ese es el ocupado de la salvación. Una de las cosas maravillosas de ser cristiano es el conocimiento de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo te invito a que lo leas después, ¿verdad? Y que Él nos va a ayudar a ocuparnos en ese propósito para la gloria de Él. Nuestro Dios es un Dios de infinita variedad. Uno de los problemas que a veces tenemos es que queremos aplicarle un molde a todo el mundo, cuando Dios no es un Dios que trabaja en base a moldes, ¿verdad? No hay dos flores iguales. No hay dos copos de nieve que sean iguales. ¿Por qué entonces va a haber dos cristianos que sean iguales? Todos, tú y yo, debemos ser como Cristo, pero también debemos ser nosotros mismos en Cristo Jesús. Y la frase ocupados en vuestra salvación probablemente se refería a los problemas especiales de la iglesia en Filipo, pero también se aplica a cada cristiano como persona. No debemos ser imitadores mediocres de otros. Hemos de seguir solo lo que de Cristo vemos en esos otros. Eso que vemos en su vida que es conforme a Cristo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de los grandes cristianos, creyentes, ministros, tienen o tenemos pies de barro. Y tarde o temprano, tú puedes recibir decepciones de los grandes, ¿verdad? Pero Cristo nunca, repito, te fallará. Y en los versículos 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí en estos dos versículos de Filipenses 2, 14 y 15, el apóstol Pablo contrasta la vida del cristiano con la vida de aquellos que viven en la sociedad enemiga de Dios o en el mundo, ¿verdad? La gente inconversa, el que no conoce a Cristo, se ocupa y gasta su vida quejándose y criticando. ¿Estás oyéndome, mi hermano? El que no tiene a Cristo vive nada más que en una queja constante y en una crítica constante. Pero los cristianos nos regocijamos. La sociedad a nuestro alrededor anda por caminos torcidos y perversos. Pero el cristiano anda en rectitud porque él mide su vida con la Biblia, que es la palabra de Dios. Esa es la medida perfecta, ¿verdad? El mundo está en oscuridad, pero tú y yo brillamos como luminares. El mundo no tiene nada que ofrecer. La sociedad sin Cristo y enemiga de Cristo no tiene nada que ofrecer. Pero el cristiano echa mano de la Biblia, la palabra de vida, y la presenta como el mensaje de salvación a través de la fe en Cristo. En otras palabras, cuando dejamos, escucha bien, que Dios logre este propósito en nuestra vida, tu vida y mi vida, venimos a ser mejores testigos en un mundo que tan desesperadamente necesita una sola cosa: a Jesucristo. Cristo vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Y es importante notar que este propósito es logrado, como dice el versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa. El apóstol Pablo no nos aconseja que nos retiremos de la sociedad humana, que nos aislemos en un escondite espiritual. Solo cuando nos enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida real, podemos llegar a ser más como Cristo. Los fariseos del tiempo de Cristo se aislaron tanto de la realidad, y a veces a mí me parece que nosotros los cristianos estamos haciendo lo mismo. Desarrollamos entonces una justicia propia, como desarrollaron los fariseos del tiempo de Jesús. Pero esa justicia de los fariseos era totalmente distinta a la justicia de Dios y de la justicia que Dios quería. Por consiguiente, los fariseos del tiempo de Jesús obligaron a la gente
a seguir una religión de miedo y esclavitud. Qué triste esto, ¿verdad? En estos tiempos hay muchos que están predicando un evangelio de miedo y de esclavitud. No es por aislarnos del mundo, de la sociedad que está a nuestro alrededor, sino por servirlo, por servir a la humanidad en medio de este mundo perdido, que vemos el propósito de Dios logrado en tu vida y en mi vida. Bueno, y el segundo ay está en el versículo 13. Hay un poder que recibir. Así que hay un propósito que lograr, pero hay también un poder que recibir. Dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda esto. Dios tiene que obrar en nosotros antes que pueda obrar a través de nosotros. Sí. A través de la Biblia se observa cómo este principio operaba en las vidas de los hombres, como Moisés, como David, como los apóstoles, como tantos más. Dios tenía un propósito especial para cada persona, como tiene un propósito especial para ti, para mí también, mi amado hermano. Y cada hombre era único y no una imitación del otro. Por ejemplo, a Dios le llevó 40 años traer a Moisés a las condiciones que pudiera usarlo para guiar al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto. Mientras Moisés cuidaba ovejas durante aquellos 40 años, Dios estaba trabajando en él con el fin de que un día pudiera trabajar a través de él. Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Si el obrero es lo que debe ser, entonces la obra será lo que debe ser. Demasiados cristianos obedecen a Dios solo por la presión externa y no por el poder interno. El apóstol Pablo dice a los filipenses que lo importante no es la presencia de él con ellos, sino el deseo de ellos, los filipenses, de obedecer y agradar a Dios. Eso lo puedes ver allí en Filipenses 1:27 y en Filipenses 2:12, como acabamos de leer. Ellos no podían edificar sus vidas sobre Pablo. Y es triste ver la manera en que algunas obras, mis hermanos, se debilitan o se deshacen porque hay un cambio en el liderazgo. Tenemos una tendencia a agradar a los hombres y a obedecer a Dios solamente cuando otros nos están observando. Pero cuando un cristiano se rinde al poder de Dios que está en él, entonces la obediencia viene a ser un deleite en ti y en mí y no una batalla. El poder que obra en nosotros no es cualquier poder, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Así lo afirma la Biblia en muchos lugares. Es la energía de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. El mismo Espíritu Santo que llenó de poder a Jesús en su ministerio en la tierra puede producir poder en ti y en mí también. Pero tenemos que reconocer, hermanos, el hecho de que la energía de la carne y la del diablo también están en operación. Recuerda, debido a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la energía de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está disponible para nosotros hoy. Léete Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 23. El poder está aquí. Pero ¿cómo lo usaremos? ¿Qué instrumento, nos preguntamos, usa Dios a través de su Espíritu para trabajar en tu vida y en mi vida? Bueno, mis amados hermanos, hay 3 instrumentos. La Biblia, que es la palabra de Dios. Y me gusta especificar qué es la Biblia, porque últimamente hay tantas cosas raras diciendo palabra de Dios, cuando realmente palabra de Dios es la Biblia, la oración y el sufrimiento. Los 3 instrumentos que usa Dios para trabajar en tu vida y en mi vida, para hacernos realmente recibir ese poder. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Búscalo en tu Biblia. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La energía divina es liberada en nuestra vida a través de su palabra inspirada. Repito esa realidad. La energía divina es liberada en tu vida y en mi vida a través de su palabra inspirada. La misma palabra que creó este universo puede desatar poder de Dios en tu vida y en mi vida, pero nosotros tenemos una responsabilidad, la de apreciar la palabra de Dios, no solo apreciarla en teoría, no solo apreciarla de una cuestión forma mística o quizás de una forma que nos parezca que sea como una manera, como un resguardo. No, la palabra de Dios es única, es inspirada, tiene autoridad y es infalible. Si no apreciamos la Biblia, entonces el poder de Dios no puede llenar de energía nuestra vida. Mira lo importante que esto es. Pero también debemos apropiarnos, no solo apreciarnos, sino apropiarnos. Fíjate lo que dice ahí el pasaje, asidos de la palabra. Esto quiere decir mucho más que oír la palabra. Es que ir a culto todos los días, de oír muy buenas predicaciones o muy malas, muy bendecidas, muy suaves o muy gritadas. No. Es más que oírla, es más que leerla, es más que estudiarla. El estar asidos de la palabra de Dios significa recibirla, escucha bien, y hacerla parte de nuestro ser más íntimo. Ese es el estar asidos de la Biblia, que es la palabra de Dios. La verdad de Dios es para el hombre espiritual lo que la comida es para el cuerpo físico. Y finalmente debemos aplicarnos la palabra. Cuando confiamos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y actuamos de acuerdo con ella, entonces el poder de Dios es liberado en nuestra vida. La promesa que le dio el ángel a María allí en Lucas 1:37 fue: porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué puede traducirse? Porque ninguna palabra de Dios, otra manera de traducir este texto, estará vacía de poder. La palabra de Dios lleva en sí el poder de realización y la fe en Dios desata ese poder. Y vemos esta verdad operando en la vida de Cristo. Cuando mandó al hombre de la mano seca que extendiera su mano, y él mismo mandato le dio el poder a este hombre de obedecer y ser curado. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 3. El Señor le ordenó a Pedro a que caminara hacia él sobre las aguas, y el mandato capacitó a Pedro para hacerlo, entre tanto que él ejercitaba su fe. Eso está en Mateo 14, 22 al 33. Es la fe en las promesas de Dios la que libera el poder de Dios. Lo repito, es la fe en las promesas de Dios la que libera el poder de Dios. Cada uno de sus mandatos lleva consigo el poder de cumplirlo. El Espíritu Santo dejó las promesas para nosotros, escritas en la Biblia, y nos da la fe para hacernos de esas promesas de Dios. Porque como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué instrumentos usa Dios a través de su Espíritu? Nos preguntamos de nuevo, para trabajar en nuestra vida. Ya hemos dicho que usa la palabra de Dios, que es la Biblia, pero también usa la oración. Si queremos que el poder de Dios obre en nosotros, escucha bien esto, debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, pero también debemos orar. Pues una de las grandes cosas en las cuales hay tantas batallas en lo menos que se está haciendo en las iglesias. Muchos programas, muchos cultos, muchos servicios, mucha adoración, como yo digo, rara, que parece que lo que se está es en una sesión espiritista de aquellas cosas, ¿verdad? Algo terrible, una repetición sin sentido de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y creemos que con eso estamos haciendo lo que Dios quiere que realmente hagamos para que podamos tener ese poder. Mis amados hermanos, hay que estar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay que asirse a la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios y hay que orar. Si queremos que el poder de Dios obre en ti y en mí,
No solo necesitamos ir a la Biblia, que es la palabra de Dios, sino también debemos orar. El segundo instrumento que Dios usa para obrar en la vida nuestra. Y aquel que es poderoso, dice la Biblia en Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo está íntimamente vinculado a la práctica de la oración en nuestras vidas. En Hechos de los Apóstoles se enseña claramente que la oración es la fuente divinamente ordenada para el poder espiritual. Sí, la oración es la fuente divina para el poder espiritual. Ahí está en Hechos 1:14, en Hechos 4:23 al 31, en Hechos 12:5 y en Hechos 12:12. Y la palabra de Dios y la oración van juntas. Hechos capítulo 6, versículo 4. A menos que el cristiano dedique tiempo para orar, Dios no puede obrar en él ni a través de él. No hay otra manera, ¿eh? En la Biblia y en la historia de la iglesia, busca en la Biblia los ejemplos de la Biblia y mira en la historia de la iglesia, ¿verdad? La gente que Dios usaba y que Dios usa era y son gente de oración, mis amados hermanos. Y en tercer lugar, ¿qué instrumentos usa Dios a través de su espíritu para trabajar en nuestra vida? Bueno, el primero es la Biblia, la palabra de Dios. El segundo, la oración. El tercero es el sufrimiento. El Espíritu de Dios obra de una manera especial en la vida de aquellos que sufren para la gloria de Dios. El fuego de prueba de manera especial consume la escoria y así capacita al cristiano para servir a Cristo. No estoy hablando de pecado. Hay quienes están sufriendo a causa de sus malas decisiones, de sus pecados, y se engañan a sí mismos diciendo que están sufriendo por Jesucristo. No estás sufriendo por Jesucristo, mi amado hermano. Mi amado hermano, si tú estás sufriendo a causa de algún pecado en tu vida, en alguna mala decisión que te hizo pecar o que pecaste voluntariamente, es hora de que vayas a Dios arrepentido, le pidas perdón y recibas el perdón de Cristo Jesús. Porque eso no es sufrir por Jesucristo. Estamos hablando del fuego de la prueba de manera especial que viene para probar esa confianza que tenemos en Dios. Esa es la que nos capacita para servir a Cristo. El apóstol Pablo experimentó el poder de Dios. Mira dónde, allí en la cárcel en Filipo, golpeado, puesto en el cepo. Y es que estando así podía cantar a pesar del sufrimiento que estaba teniendo por Cristo. Hechos capítulo 16, versículo 19 al 33. Su prueba de fuego también lo capacitó para perdonar al carcelero. Sí, no fue el terremoto lo que trajo convicción a aquel hombre, no. El terremoto casi lo lleva a que se suicide, ¿verdad? Fue la palabra que Dios dio a través del apóstol Pablo: no tengas ningún mal, todos estamos aquí. Y esta clase de amor quebrantó el corazón del carcelero de Filipo, que le preguntó a Pablo cómo podía ser salvo. La palabra de Dios, la Biblia, la oración y el sufrimiento son los tres instrumentos que Dios usa en tu vida y en mi vida. Cuando el cristiano lee la palabra de Dios, se agarra a la palabra de Dios, ora y llega a ser más como Cristo, y entre más se asemeja a Cristo, claro, más oposición va a tener del mundo. Esta participación diaria de los padecimientos de Cristo, como dice Filipenses 3:10, hace que el cristiano vuelva a la palabra de Dios y a la oración, y así estos tres instrumentos trabajan juntos para proveer el poder espiritual que tú y yo necesitamos para glorificar a Cristo. Si vamos a tener la mente sumisa y el gozo que va con ella, debemos reconocer primero que hay un propósito que lograr. ¿Cuál es este propósito? El plan de Dios para nuestra vida, la santificación. Ocupados. Un poder para recibir, este es el Espíritu Santo, pero también hay hay una promesa que creer. Hay una promesa que creer. Y ahí está en Filipenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Lo vamos a leer. Búscalo en tu Biblia. Tenlo ahí. Dice Filipenses 2, 16 al 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo
y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es esta promesa? Que el gozo vendrá por medio de la sumisión. La filosofía de la sociedad sin Cristo es que el gozo viene por la batalla. Pelea hasta que logres lo que tú quieres y lo vas a obtener y entonces vas a ser feliz. Pero el ejemplo de Cristo es suficiente. El ejemplo de Jesucristo es suficiente y prueba que esta filosofía del mundo está equivocada. Jesucristo nunca usó espadas, nunca se dedicó a matar. No. Ganó la más grande batalla de la historia, la batalla contra el pecado, contra la muerte, contra el infierno, y derrotó el odio manifestando amor. Venció la mentira con la verdad. Jesucristo venció porque se rindió. Y tú y yo debemos echar mano a la promesa de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué felices son los de mente humilde, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice así Mateo 5:3 en una traducción. Hay un doble gozo para aquella persona, mis amados hermanos, que posee y practica la mente sumisa. En el versículo 16 dice que hay un gozo futuro y un gozo aquí ahora, dicen los versículos 17 y 18. En el día de Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo 10, Dios va a recompensar a los que han sido fieles a Él. El gozo del Señor, dice Mateo 25, 21, va a ser parte de esa recompensa. El cristiano fiel descubrirá que sus sufrimientos en la tierra han sido transformados en gloria allá en la presencia de Dios. Verá que su trabajo, como dice 1 Corintios 15, 58, no fue en vano. Fue la misma clase de promesa de gozo futuro la que ayudó a nuestro Salvador Jesucristo en sus sufrimientos en la cruz. Pero nosotros no tenemos que esperar hasta la venida de Cristo para experimentar el gozo del Señor. Ese gozo es una realidad presente. Léete de nuevo los versículos 17 y 18 de Filipenses capítulo 2. Y viene a través del sacrificio y el servicio. Y es interesante notar que este versículo 17, donde Pablo habla del sacrificio, también usa la palabra gozo y regocijarse. Y la repite en el versículo siguiente. La mayoría de la gente asociará la pena con el sufrimiento, pero Pablo ve al sufrimiento y al sacrificio como puertas abiertas hacia un gozo más profundo en Jesucristo. Ahí en el versículo 17, Pablo está comparando su experiencia de sacrificio a la del sacerdote cuando derramaba la ofrenda de libación, allí en Números capítulo 15. Era posible que el juicio de Pablo resultara en contra de él y que fuera finalmente ejecutado, pero esto no le robó el gozo. Su muerte sería un sacrificio voluntario, un ministerio sacerdotal a favor de Cristo y de su iglesia, y esto le daba gozo. Sacrificio, mis amados hermanos, y servicio son las características de la mente sumisa a Dios. Y la mente sumisa experimenta gozo incluso en medio del sufrimiento. Se necesita fe para ejercitar la mente sumisa. Debemos creer que las promesas de Dios son verdaderas y que serán eficaces en nuestra vida. Dios actúa en nosotros a través de su palabra, la oración y el sufrimiento. Y nosotros nos ocupamos de esta salvación que hemos recibido en la vida diaria y en el servicio cristiano. Dios cumple su propósito en ti y en mí cuando recibimos y creemos su palabra. Y el ejemplo viene de Cristo, la energía del Espíritu Santo. Y el resultado de todo esto es gozo, y un gozo pleno en Jesucristo. Qué maravilloso, ¿eh? Dios te bendiga. Hay un propósito que lograr, hay un poder que recibir y hay una promesa que creer. Toma la decisión, mi amado hermano, y hazlo ahora mismo, ¿verdad? Porque Dios quiere que tú tengas todo esto para ti. Vuelve a leerte allí, Filipenses capítulo 2 del 12 al 18. Léelo 1, 2 veces, medítalo. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine
y haga vivo su palabra, que es la Biblia, en tu vida, en tu corazón y en tu experiencia cristiana. Y a ti, mi amigo, que has estado con nosotros, tengo que hacerte un llamado. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Algunos que dicen que por ahí que Dios no ama al pecador. Dios sí ama al pecador. Y porque lo amó tanto, dio a su propio hijo. Pero no es cuestión de amar por amar, sino amar porque Él quiere reconciliarse contigo. Y para reconciliarse contigo es necesario que tú reconozcas que has ofendido a Dios, que has pecado contra Dios, que has rechazado a Dios. Por eso, donde tú estás en esta misma hora, dile a Dios: soy un pecador porque he pecado contra ti. Todos mis pecados han sido contra ti, como dijo el rey David. Por eso, Señor, yo te pido, me arrepiento y te pido que me perdones. Confío en Jesucristo, pongo mi fe solamente en Jesucristo. No en iglesias, no en religión, no en hombres, no en métodos, no en palabras humanas, no en liderazgo, sino en el único que es Jesucristo, quien se dio por ti para que tú ahora le recibas. La puerta está abierta y la decisión es tuya. Permite, Dios, que tomes la decisión de recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Que Dios te bendiga. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.